tal? Muy buenos días, les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Víctor Morales renunció al cargo de ministro de la Presidencia, admitiendo que perdió credibilidad ante el Congreso. Silvia Lara asumirá de manera interina como ministra de la Presidencia. Organización de Derechos Humanos denunciará a los diputados conservadores ante la Sala Constitucional por querer impedir el matrimonio igualitario. En las informaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el COVID-19 es más letal de lo que se pensaba. Víctor Morales renunció al cargo de ministro de la Presidencia, admitiendo que perdió credibilidad ante el Congreso. Morales volverá a su curul de diputado a partir de lunes. Consciente de su impopularidad entre las fracciones opositoras tras la polémica por la creación de la UPAD, Víctor Morales presentó este miércoles su renuncia como ministro de la Presidencia. Morales admitió que su imagen ante las y los diputados está deteriorada y eso le impide cumplir como puente entre ambos poderes. El plenario de la Asamblea Legislativa conoce y discute una moción de censura en mi contra, como ministro de Gobierno, esencialmente por haber firmado el decreto ejecutivo 41996 MP Mideplan ya derogado, que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y que ha sido el origen de investigaciones en sedes judicial, administrativa y legislativa. Sobre ese tema, he brindado amplias explicaciones ante la prensa y en una reciente interpelación ante el plenario legislativo, detallando con claridad los límites de mi participación y responsabilidad política en la emisión de esa normativa. La verdad real de esos hechos y las responsabilidades deberán ser establecidas en la investigación que, apegada al principio de objetividad, lleva a cabo la Fiscalía General de la República. Por esa razón, el ahora exministro le presentó la renuncia al presidente hoy. Morales volverá a ser diputado a partir del lunes. Me incorporaré a mis funciones como diputado de la República a partir de la próxima semana y como siempre lo he hecho como diputado o estos 7 meses como ministro, voy a estar ahí a la orden de ustedes. Hoy les ruego que me disculpen y me permitan retirarme y estaré a la orden de ustedes a partir de la próxima semana en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias. Aún luego de su renuncia como ministro, Víctor Morales tendrá que comparecer ante la comisión especial que investiga la creación de la UPAD. Silvia Lara asumirá de manera interina como ministra de la Presidencia. La hasta hoy viceministra de esa cartera ocupará el cargo por 2 meses hasta que un equipo liderado por el ministro del MOP ponga orden en ese ministerio tras la salida de Víctor Morales. La hasta hoy viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, ocupará el cargo de ministra de esa cartera de manera interina, anunció hoy el presidente de la República, Carlos Alvarado. Lara asumirá el puesto por 2 meses, mientras se define la persona que lo hará de manera permanente. Doña Silvia Lara estará asumiendo como ministra ahí de la Presidencia y estará llevando adelante las tareas consuetudinarias de este ministerio. Y este equipo de tarea llevará adelante su trabajo por hasta 2 meses para plantearme a mí recomendaciones para implementar y para mejorar en aquellos puntos en los que se haya identificado debilidades o áreas de oportunidad o áreas de mejora. El mandatario también anunció que en estos 2 meses un equipo liderado por el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, por la misma Lara y por la ministra de Trabajo, Yanina Denarte, buscarán ordenar el funcionamiento del Ministerio de la Presidencia, abatido por la polémica creación de la UPAD y la renuncia de Víctor Morales. Y yo supongo que por el hecho de haber sido el suscrito en algún momento ministro de la Presidencia y haber tenido la experiencia de haber pasado por ese lugar,
me ha pedido coordinar un equipo para hacer una revisión de todo ese proceso de gobernanza y hacer las correcciones necesarias precisamente para cumplir con el esfuerzo y el propósito de este señor presidente. Lara llega en momentos tensos en Zapote, asediado por fuertes cuestionamientos y críticas por la UPAD, que ya desembocó en una investigación judicial en la Fiscalía y otra política en el Congreso. La apertura de los teléfonos del presidente Carlos Alvarado como parte del material decomisado por la Fiscalía General debe ser tratado con el mayor grado de resguardo, tal y como debe suceder con todos los casos penales. Así lo consideran abogados consultados por Costa Rica Noticias. Sin embargo, aseguran que debe garantizarse que la única información extraída será la necesaria para la investigación. La fiscala general Emilia Navas confirmó este lunes el decomiso de 2 teléfonos celulares del presidente de la República, Carlos Alvarado, el teléfono celular del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y del viceministro de Mideplan, Daniel Soto, así como los equipos de cómputo, también del resto de investigados por el caso UPAD. Navas, en una extensa conferencia de prensa, garantizó que la única información que extraerán de los dispositivos será la necesaria para esta investigación. Cuando se decomisan dispositivos electrónicos, se respalda toda la información que tiene el aparato, pero la única que se utiliza es la que tiene relación con los hechos que se investigan. Nunca se usa la información que haya en los aparatos electrónicos que no tenga relación con la investigación. Ante este caso, existe la duda de qué tan riesgoso es que se filtre otro tipo de información. Ejemplo, información personal o sensible que pueda ser expuesta. La fiscala general confirmó que por ninguna razón podrá ser utilizada o analizada información que no sea relevante para este proceso en específico. Es exactamente lo mismo, solo que en el mundo digital. Es decir, podemos encontrarnos fotos, videos que tal vez no tengan nada que ver, que sean del ámbito meramente personal, que vamos a tener que verlos, pero que se van a discriminar a la hora de extraerlos para presentarlos en el expediente. Si se encuentra, y esto también es importante, al igual que en cualquier caso penal, alguna evidencia o algún indicio de la comisión de otro delito, lo que se hace es que se toma como una noticia criminis, es decir, una noticia criminal de un nuevo hecho delictivo que lo que deriva es en la apertura de un nuevo expediente bajo pues una nueva sumaria donde se investiga un nuevo delito. En la apertura deberá estar un magistrado o magistrada de la Sala de Casación Penal que son los responsables del secuestro de la información. Deberá estar la fiscal general, que no puede delegar esa actuación en ninguna otra persona por disposición legal, y las personas investigadas o imputadas y sus defensores. Básicamente todo lo que tenga que ver alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos y todos los informes que han presentado para poder desgranar lo que tiene que ver estrictamente con ese tema, que es el tema de investigación y es el tema objeto del allanamiento y el secuestro de la información. Lo que se hace primero es, verificar que el embalaje de la prueba o de la evidencia obtenida en el allanamiento esté íntegra, con los sellos, con todo lo que tiene. Una vez que se verifique eso, se rompen y se saca la evidencia, y dependiendo del tipo de evidencia, pues se tiene acceso a la misma o no. Por ejemplo, si fuera prueba documental, pues ahí mismo podría revisarse, pero en el caso de los teléfonos celulares, la información no se puede extraer, por ejemplo, si hay una clave, ¿verdad? Entonces, cuando hay ese tipo de limitaciones, el organismo de investigación judicial, aplicando las técnicas científicas correspondientes, tendrán acceso a esa información. Una vez extraído el material, serán los expertos forenses quienes desarrollen un informe para remitir a la Fiscalía. La Oficina del Consumidor Financiero señala que el plan de salvamento del gobierno tiene las mejores intenciones, pero expone que son pocas las personas sobreendeudadas que tienen la capacidad de pago necesario para accesar a estos beneficios. El Poder Ejecutivo anunció hace 3 meses planes de salvamento para las personas sobreendeudadas, ofreciéndoles mejores opciones crediticias.
A la fecha, los 3 bancos del Estado han logrado colocar 26.000 millones de colones, beneficiando a más de 3.000 personas. En el Banco Nacional aún no tienen los datos de febrero, pero indican que a enero se aprobaron cerca de 500 créditos. ¿Pero cómo cerró enero? Básicamente con 500 créditos colocados por un monto de 5.200 millones de colones. Y básicamente el objetivo al que responde esto es que las personas estén más desahogadas financieramente, que puedan reducir hasta un 30% lo que pagan en préstamos mes a mes, para que definitivamente puedan pensar en otras opciones como ahorro o como satisfacer otras necesidades que hoy no estén satisfaciendo. La Oficina del Consumidor Financiero señala que si bien esta medida ha ayudado a una importante cantidad de personas, no ha logrado alcanzar al número de deudores que se esperaba. Y eso difícilmente va a poder ocurrir. Uno, porque algunas personas no tienen ingresos y entonces el banco no va a hacer todo el esfuerzo de hacer el análisis para decirme, mire, usted puede pagar 150.000 pesos. No, es que yo no tengo salario, porque no estoy empleado. Sí, el banco no va a hacer ese esfuerzo. Dos, como los bancos están prestando la plata de los ahorrantes, de los depositantes, entonces tienen que velar porque esa plata se recupere de alguna forma. Y en algunos casos el banco está pidiendo garantías y no todos pueden dar garantías. Y en tercer lugar, lamentablemente hay personas que están pidiendo arreglos de pago, pero ya han tenido 2 o 3 en el pasado y no los han cumplido, lamentablemente. La mayor preocupación de esta oficina es que las personas desesperadas busquen recursos con prestamistas, perjudicando aún más su salud financiera. Creemos que alguna gente está tan desesperada que esa es una decisión, lamentablemente, que van a adoptar de forma muy inmediata. Y probablemente deberían primero pensar bien si embarcarse en esa historia. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las personas debieran pensar más o menos, igual como está haciendo el gobierno, qué ingresos genera y qué gastos recorta. En el caso del Nacional señalan que solamente 1 de cada 4 solicitudes son aprobadas. Sí, pues básicamente es una tasa como de 1 de cada 4 a los que se asesoró, ya sea porque vinieron o porque el banco buscó proactivamente, fueron los que finalmente se le otorgó el crédito. ¿Cuánto? Pues el promedio es de 10, el promedio de todos los créditos es de 10 millones. Claro, hay créditos que son de medio millón, de 1 millón. La Oficina del Consumidor Financiero atiende diariamente a personas que buscan soluciones económicas como arreglos de pago o por quejas de que las entidades financieras no atienden sus solicitudes. Durante los 2 primeros meses del 2020, solo el Hospital de Niños atendió 59 menores con quemaduras. Autoridades de salud piden a los padres de familia y cuidadores no descuidar ni un segundo a los niños para evitar estas tragedias. Los niños con quemaduras por líquidos calientes, contacto o fricción van en aumento. En los 2 primeros meses de este 2020 se registran 59 menores afectados, donde el grupo de riesgo es mayor en aquellos menores de 5 años. La mayoría de los eventos suceden en sus casas de habitación y en compañía de un adulto. Se han hospitalizado 59 niños con quemaduras y se han atendido 194 niños en consulta externa por quemaduras. Estas quemaduras ocurren en el hogar. Tienden a ser quemaduras que se dan por superficies o sustancias calientes, sea agua hirviendo, comida que está cocinándose en una olla. Son los artefactos eléctricos como sartenes, como ollas arroceras, como líquidos para calentar agua. Entonces, ¿cómo se produce esto? Quedan cables sueltos y esos cables son los que son tomados por los niños y alados y se tiran entonces el agua caliente o los alimentos encima. El llamado que hacen las autoridades de salud es a no descuidar a los menores ni un segundo, pues las secuelas de una quemadura son para toda la vida. Incluso los niños tardan internados hasta 6 meses debido a la gravedad de la lesión. Nosotros la semana anterior llenamos la capacidad de la unidad. Incluso tuvimos la necesidad de hospitalizar pacientes en otros servicios
y estamos apoyados en una comunicación directa con todos los hospitales de la red. Nosotros estamos en comunicación con cirujanos pediatras y con pediatras que nos ayudan a hospitalizar estos pacientes en estos hospitales periféricos y muchas veces son traídos cada 4 días a nuestro hospital para hacerles las curaciones respectivas, ya que estas son de alta complejidad que requieren un manejo más especializado. En caso de quemaduras, lo que se debe hacer es poner agua fría en la zona quemada durante 15 minutos, luego tapar con una toalla limpia y trasladar a un centro hospitalario. La proyección de aumento en estos casos es de un 20%, pues el presente año podría cerrar con 366 niños quemados, mientras que años anteriores el registro era de 300 aproximadamente. La Policía de Tránsito busca llenar 220 plazas de oficiales en los próximos meses. Para esto están contactando a más de 20.500 oferentes que buscan dedicarse a esta labor. A partir del 9 de marzo próximo se estarán convocando 300 aspirantes por día, quienes serán sometidos a pruebas físicas en la Villa Olímpica de Desamparados. Estos oferentes resultaron elegibles el mes de diciembre anterior y otros 2.500 fueron descartados por no cumplir los requisitos. Según Cristian Méndez, director de Recursos Humanos del MOP, están contactando vía correo electrónico a las personas y los convocan en orden alfabético. El día de la prueba, los aspirantes a oficiales de tránsito deben de presentar cédula de identidad, licencia de conducir vigente y dictamen médico que certifique que son aptos para someterse a pruebas físicas. Quienes aprueban las bases de selección conformarán un registro de elegibles y posteriormente se conformarán las ternas para convocar en orden a los mejor calificados para ocupar estas 220 plazas de oficiales de tránsito. Todo este proceso es gratuito, nadie debe pagar ni depositar ninguna suma de dinero. Para participar de las pruebas, quien lo haga estaría siendo víctima de una estafa. También recordaron en que solo se le contacta por correo electrónico, nunca vía telefónica. De esta manera vamos a hacer una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. I have long believed that each of us has the right to two countries. The one where we were born, and the other which we freely choose. The other, for me, will always be Costa Rica. Organización de Derechos Humanos denunciará a diputados conservadores ante la Sala Constitucional por querer impedir el matrimonio igualitario. La organización interseccional Pro Derechos Humanos denunciará al bloque conservador de diputados y diputadas por buscar mecanismos para entorpecer la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Marco Castillo, presidente de la organización, dijo que es necesario alertar a los magistrados y magistradas de las intenciones reales de los legisladores. Yo quiero, y lo voy a hacer ahora, enviarle a la Sala Constitucional una consideración, porque en el razonamiento de ellos no están pidiendo plazo para modificar las leyes para que el matrimonio civil igualitario entre de pleno derecho. Están proponiendo leyes para quitar el matrimonio igualitario, y eso no es admisible, es inconstitucional. La Sala Constitucional rechazó por la forma el viernes pasado la acción presentada por el bloque conservador que pedía extender el periodo para la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. La razón, argumentaron, es que se necesita tiempo para ajustar la legislación. Bueno, la palabra correcta sería informarle a la sala, ¿verdad?, para que lo tenga presente a la hora de si alguna nueva gestión se presenta. Porque realmente este grupo de diputados que pretendía es echar abajo lo que ya la sala había dado
como una realidad costarricense. El matrimonio civil igualitario es un derecho. El matrimonio igualitario entrará en vigencia el 26 de mayo. Los y las diputadas opuestos al mismo presentaron un proyecto de ley uniones civiles. Y la noche del martes nuevamente ardieron las tierras en disputa en Terraba. Las disputas por los territorios indígenas en la zona sur del país no dan tregua. La noche de este martes varias de las tierras fueron incendiadas sin que hasta el momento se conozcan los responsables. Según Cindy Vargas de la comunidad indígena Brorán, en esta ocasión los afectados fueron las tierras de sus compañeros Paulo Sivas y Robert, que también recibieron amenazas de muerte. Bueno, ahorita están siendo perseguidos por medio de redes sociales y grupos de personas que han querido llegar más allá, ¿verdad?, de una violencia física, ¿verdad? Entonces, ayer se activaron varios focos, por la tarde se logró controlar un primer incendio, pero después de las 7 de la noche volvieron a quemar. Entonces se vieron afectados, la casa de varios compañeros ahí. Vargas explicó que pese a las denuncias y aporte de videos y fotografías que ellos han presentado como pruebas ante la Fiscalía, en esta instancia les dicen que no se pueden sentar precedentes. Pero sí tenemos, claro, y de que hay personas que están prácticamente amenazando, ¿verdad?, por redes sociales, que hemos levantado listas de nombres de personas, que ya se han presentado denuncias, ¿verdad?, pero la Fiscalía sigue insistiendo de que no hay una forma de montar un precedente ante esas personas, pero de ahí sí se lee de que se les pagan dinero porque quemen, porque lo asesinen. Dentro de las peticiones de los grupos indígenas que luchan por la recuperación de sus tierras están que se cumplan las medidas cautelares para su protección dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015, que se aplique el protocolo de seguridad para frenar la exposición que hacen de ellos y sus familias en redes sociales y que se frene la convocatoria hecha por la Asociación de Desarrollo de Terraba para el 22 de marzo próximo, ya que según ella el nombramiento de Genaro Gutiérrez como posible presidente de la asociación significaría un caos para los recuperantes. Y este jueves en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos la oropéndola Moctezuma, un ave cuyo nombre es en honor a un antiguo emperador azteca. La oropéndula Montezuma es un ave que reside en tierras caribeñas, específicamente en las regiones costeras del sureste de México hasta llegar al centro de Panamá. También su población se encuentra distribuida a lo largo del Pacífico entre Nicaragua y Honduras y al noroeste de Costa Rica. El nombre de esta especie conmemora y hace honor al antiguo azteca emperador Moctezuma II. Se adapta a la mayoría de los ambientes y puede habitar en lo alto de los árboles y en los alrededores de sembradíos. Es un ave migratoria que construye su nido de una manera muy particular y llamativa. Suele realizar un saco colgante con un tejido a base de fibras y muchas ramas de árboles y de plantas trepadoras. Puede medir hasta 60 o 180 centímetros de largo. El canto de la oropéndola Montezuma se compone de un burbujeo repetitivo y seguido de enérgicos gorjeos. Ambos sexos usan las mismas tonalidades para su llamada. Esta ave es muy común en su área de distribución. Con frecuencia se le ve en grupos pequeños o grandes, alimentándose de plantas jóvenes, pequeños vertebrados y una gran variedad de insectos. También gusta del néctar de las frutas y de las flores. Cuando no es la época de reproducción suele ser bastante activa y con algunos desplazamientos temporales. Pasamos ahora al ámbito deportivo. Llevar un proceso a largo plazo y motivar a los interesados en el triatlón es parte de las premisas, según atletas internacionales, que se deben ejecutar para mejorar la cantidad y calidad de practicantes en este deporte. Costa Rica tiene grandes exponentes en el triatlón y este deporte cada día gana más adeptos.
Sin embargo, es importante destacar que se debe realizar un proceso extenso y sobre todo correcto si se quiere aspirar a tener atletas de talla internacional. Algunos de los pasos importantes a tomar en cuenta, de acuerdo con atletas de alto calibre internacional, es la temprana iniciación. Bueno, yo creo que es un proceso, de una vida casi. O sea, es decir, yo empecé con 12 años, tengo ahora 30 y al final es un deporte que yo creo que engancha por 3 disciplinas y bueno, todo el mundo, cuando eres un niño ves a los mayores, dices, joder, si algún día estuviera ahí, qué bonito, tal. Pero yo creo que no hay que obsesionarse, que es seguir un proceso y el proceso es entrenar con tus amigos, al principio buscar más disfrutar que no el alto rendimiento. Si tú disfrutas con lo que haces, al final vas a ir mejorando. Luego habrá gente que llegue a muy alto nivel y otra gente que no. Pero por eso lo que digo muchas veces, y a los chavales pequeños yo les digo, mira, lo que no tenéis tampoco es que obsesionaros con 15 años, es disfrutar de lo que hacéis, ir a las carreras, pasarlo bien, trabajar, hacerle caso al entrenador, hacerle caso a vuestro equipo, a vuestra federación, y luego paso a paso irán saliendo las cosas, pero con constancia. Por otra parte, los fogueos internacionales son vitales si se quiere crecer en el triatlón, algo que en Costa Rica carece principalmente por la falta de respaldo económico. Tienes que primero verla y después convivirla para después mejorarla. Así que pues, si estás constantemente conviviendo con ese tipo de exigencia, ya te das una idea de qué es lo que tienes que hacer diariamente para poder estar en los primeros puestos. Así, si no tienes solamente la noción y solamente ves como que la vas midiendo, pues posiblemente no llegues a unos objetivos grandes. Así que pues, lo ideal es que bueno, te vayas aprendiendo objetivos en las que sí te llegues a exigir entre un 100 y 115% y ya después ya vas a ver que se va a dar muchísimo las cosas. Los mejores exponentes del triatlón de América y fuera del continente reconocen la importancia de los procesos bien llevados y son claros que de esa forma los resultados deben llegar tarde o temprano. Costa Rica tendrá por primera vez una representante en unos Juegos Olímpicos para el baloncesto a nivel dirigencial. La costarricense y comisaria de la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, Gabriela Sher, será parte del baloncesto femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una noticia que, como ella misma lo describe, la tomó por sorpresa. Entonces pensé yo que era el campeonato del mundo y listo. Y cuando intenté abrir el correo veo yo el que seguía y ahí decía designación y veo yo que dice Olympic Games y yo casi caigo, empecé a llorar, parecía una chiquita y ya me abrazan y me dice felicidades y me decía pero ábralo, tiene que estar segura y ya llego yo, lo abro y lo leo y digo yo sí, claro, por supuesto, fue el mayor sueño hecho realidad. Mira, te puedo decir que primero fueron muchas lágrimas de dolor, muchas lágrimas de pensar que las cosas no iban a salir, muchas lágrimas de sufrimiento, de meterse en un campo de hombres que al principio pues no era bien visto y ahora más bien es todo lo contrario, más bien es un apoyo, seguir adelante. Te puedo decir que son más de 35 años en el medio. Como delegada lo que tengo son 6 años y considero que más bien llegar a una Olimpiada en 6 años ha sido increíble, pero increíble. Esta designación representa un hecho histórico y sin precedentes en el baloncesto de Costa Rica y precisamente un premio a tantos años de esfuerzo, sacrificio y dedicación y de circunstancias muy difíciles que ha tenido que atravesar en su carrera deportiva. Siento y con mucha humildad te lo digo, es abrir una puerta, es seguir abriendo puertas para nuestra gente, que sepan en cualquier nivel, a nivel deportivo, que sepan que Costa Rica tiene buenos exponentes a nivel administrativo, a nivel de arbitraje, a nivel deportivo. Entonces decir, aquí está Costa Rica y sabemos hacer las cosas bien. Gabriela Sher recibió la noticia por parte de la Federación Internacional de la designación como comisaria FIBA para el torneo femenino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un acontecimiento que llena de orgullo no solo al baloncesto del país, sino a toda la región, siendo la única latinoamericana en formar parte de este selecto staff, quien junto al griego Andreas Papadopoulos serán la máxima autoridad de la competencia más importante del mundo. Pasamos ahora al ámbito internacional y es que la Organización Mundial de la Salud reconoce que el COVID-19 es más letal de lo que se pensaba.
cuarteles y hospitales militares para acoger a los enfermos del coronavirus en Italia. Este centro médico del ejército italiano está listo para recibir a unos 60 convalecientes del COVID-19. La presión es intensa sobre los establecimientos sanitarios en el país europeo más afectado, con 80 muertes y unos 2.300 casos de infección registrados. Las autoridades estudian extender a Bérgamo, cerca de Milán, la cuarentena impuesta sobre 11 ciudades hace 10 días. Con 4 fallecimientos y más de 200 casos detectados, Francia ha decidido el cierre de más de un centenar de escuelas, la mayoría en el norte y noroeste. El presidente Macron ha ordenado requisar toda la producción de mascarillas protectoras para repartirlas entre el personal médico y las personas afectadas por el coronavirus. Solo con determinación, ha dicho, se puede ganar esta batalla. Debemos ser conscientes de que estamos y estaremos movilizados a largo plazo, pero estamos preparados y sé que tendremos la fuerza suficiente para afrontar este desafío. Tras confirmar que la tasa de mortalidad es del 3,4%, más alta que lo estimado inicialmente, el director general de la OMS ha recordado que, a diferencia de la gripe, nadie es inmune al COVID-19 porque es un virus nuevo, por lo que más personas pueden ser infectadas. El coronavirus ha dejado ya más de 3.100 muertos y casi 93.000 infectados en todo el mundo. Fuera de China, Irán y Corea del Sur concentran el 80% de los casos. El 10% de los parlamentarios iraníes están contaminados. Las autoridades han liberado temporalmente a 54.000 presos de sus cárceles para evitar aglomeraciones. Mientras tanto, el número de víctimas sube a 9 en Estados Unidos y el de infectados supera el centenar. Todo un bofetón de realidad para Donald Trump, que hace unos días presumía de que no había ni un solo muerto en su país. La tensión se refleja ya en el Congreso. Siempre en este mismo tema, el COVID-19 irrumpe en Chile y Argentina con 2 casos importados. De forma simultánea, el coronavirus ha hecho irrupción en el cono suramericano, alterando la tranquilidad de millones de personas. Argentina y Chile han detectado las primeras infecciones por el COVID-19. En ambos países se trata de casos importados y así lo han destacado las autoridades al hacerlo público. El primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. El paciente que le va a contar el ministro, que no es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El anuncio ha tenido un efecto inmediato en la compra de mascarillas y desinfectantes y en algunas farmacias hacía ya varias semanas que sufrían problemas de stock. En Santiago, las reacciones van desde el miedo hasta la desconfianza. Mal, porque uno anda preocupada de que los niños, que uno no sabe, a veces están las manitos sucias, puede ser hay la limpieza primero que nada, usar guantes. Más que nada yo creo que por ser marzo, donde están las protestas, las marchas, quién sabe, puede ser falso para desviar el tema y llevarlo más a un susto a la gente, en vez de llevarlo a las protestas. Aunque se trata de un caso aislado, no epidémico, en Argentina hay división institucional a la hora de aconsejar a la ciudadanía sobre la conveniencia o no de compartir el mate. En la calle hay quien tiene ya formada su idea. Nada, es cultural el mate, olvídate, no voy a cancelar un mate no voy a entrar en eso, no, para nada, igual que el saludo. No, me parece, por eso digo, me parece que hay que estar informado, bien informado, cuidándonos entre nosotros, pero tampoco vamos a suprimir esas cosas, ¿no? Argentina y Chile se han sumado así al grupo de países latinoamericanos en los que se han detectado casos positivos del COVID-19. Brasil, México, Ecuador y República Dominicana. Un club en el que nadie quiere estar, pero que suma miembros prácticamente a diario. La Reserva Federal de Estados Unidos recorta los tipos de interés para hacer frente al coronavirus. El coronavirus también tiene su impacto en la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido recortar medio punto los tipos de interés para impulsar la economía frenada por la expansión del coronavirus. No se daba un recorte similar desde la crisis económica de 2008.
El Banco Central estadounidense ha tomado esta decisión inesperada tras la reunión con sus socios del G7, en la que han reafirmado su compromiso para hacer frente a los riesgos para la economía ligados al COVID-19. La incertidumbre se apodera de la frontera entre Turquía y la Unión Europea. Esta mujer siria, Saba Radwan, espera poder llegar a la Unión Europea con sus hijos. Pero el camino está bloqueado. Radwan pasó la noche durmiendo fuera, cerca del cruce de la frontera entre Turquía y Grecia. Su hijo, Taha, tiene síndrome de Down. Según ella, en Turquía no puede recibir la atención adecuada. Así que está buscando un nuevo hogar. Pero ahora están atrapados en tierra de nadie. ¿Por qué nos dijeron que viniéramos aquí si las fronteras están cerradas? Se suponía que nos dejarían entrar y que las fronteras estarían abiertas y que cualquiera que quisiera ir podría hacerlo. La policía eventualmente deja que la gente pase, pero no a todos. Los migrantes se quejan de que las autoridades turcas les obstaculizan el camino hacia la frontera. Aquí hay gente de todo el mundo, sirios, afganos, somalíes. Dicen que las carreteras de ambos lados que se dirigen a Grecia están bloqueadas por la policía. Así que están atrapados aquí, tratando de encontrar una manera de llegar a la Unión Europea. Aún así, hay algunos que decidieron arriesgarse. La policía se llevó a los migrantes que se quedaron en este campo cerca de la carretera. Los migrantes nos dijeron que no sabían a dónde los llevaban. Y luego la policía nos dijo que dejáramos de filmar. Abdulhamed al-Mohammad de Siria asegura que su familia se dirigía hacia la frontera en coche cuando la policía les dijo que se bajaran del vehículo. Se vieron obligados a ir caminando hasta su destino. Nos trataron muy mal, no sé qué decir. ¿Te imaginas que dejen a tus niños caminar durante 20 kilómetros? Vinimos en coche y pagamos por ese coche. Nos pararon a 20 kilómetros y ahora estamos caminando. Su primo Ibrahim dice que tan solo buscan una vida mejor para sus hijos. Nos sentimos sin esperanza, las fronteras están cerradas y no hay ningún país que nos acepte. No hay ningún país que acepte a los sirios, solamente estamos buscando un lugar seguro. Saba está un poco más cerca de lo que espera que sea su destino final, y aunque finalmente ha logrado cruzar las vallas de Turquía, ahora espera pasar las de la Unión Europea. ¿Casa? No tengo casa, no tengo dónde volver. Si vuelvo tengo que empezar desde el principio. Si pudiera encontrar algo para seguir adelante, sería lo mejor para mí y para mi hijo. Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders se lleva el premio gordo, California. Un resucitado Joe Biden gana al menos en 8 estados en el supermartes, pero Bernie Sanders se lleva el premio gordo, California. El ex vicepresidente estadounidense, al borde del desastre hace unos días, ha despegado tras las renuncias y el apoyo a su candidatura del exalcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar. Estamos muy vivos. Y no se equivoquen al respecto, esta campaña enviará a Donald Trump a hacer las maletas. La gente está hablando de una revolución, hemos empezado un movimiento, hemos aumentado la participación que nos ha beneficiado. Esto nos puede llevar a un momento en el que podamos hacer cosas extraordinarias. El senador por Vermont, el demócrata más a la izquierda, ha logrado los 415 delegados de California e insiste en que no se puede vencer a Trump con las políticas de siempre. Vamos a ganar porque la gente entiende que es nuestra campaña, nuestro movimiento, el que está mejor posicionado para derrotar a Trump. Lo que necesitamos es una nueva política que atraiga a las personas de la clase trabajadora a nuestro movimiento político. Que atraiga a los jóvenes a nuestro movimiento político. Los otros candidatos demócratas, el exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, la senadora Elizabeth Warren y la congresista Tulsi Gabbard, quedan totalmente descolgados. Tras este supermartes en el que se vota en 14 estados y se reparte un tercio de los delegados, se confirma el duelo Biden-Sanders.
El vencedor final de estas primarias será el candidato demócrata a la Casa Blanca, que se enfrentará al republicano Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Los latidos de Asia. La casualidad. Explorar. Pensar en un futuro. Migrantes en Latinoamérica. Coreanos en Argentina. Los miércoles a las 9:30 de la noche y los jueves a las 2:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares.